Pero ya estamos, Willy. Me voy a poner los auriculares para escucharte mejor. Yo te escucho bien, ¿eh? Sí, pero para que no rebote, Willy, más que nada. Que la gente nos pueda escuchar bien. Así que, bueno, Willy, bienvenidos a estas charlas que estamos haciendo a través del Instagram. La empezamos con la cuarentena y ya estamos por encima de las 190.000 personas que han visto estas charlas, que se han replicado, que bueno, otros han dicho, vaya, qué buena idea, pero bueno, como sabés que como es campeones, siempre tratando de hacer punta con estas cosas. Así que es un gran gusto tenerte, Willy, con nosotros, ¿eh? Para mí también estar con ustedes. Y bueno, en esta época tan particular, con el tiempo que a veces no se tiene, gracias a Dios ahora se puede tener. Y bueno, es bueno hablar con tranquilidad y de pronto a veces las cosas que a veces el tiempo te es tirano y no se pueden hacer notas, a veces con el desplazamiento la cantidad de tiempo que uno quisiera, las puede hacer con mucho más tranquilidad y de pronto vertir para el público un montón de cosas que en otros momentos no se pueden comentar y ahora hay mucho más tiempo, estamos más distendidos, más allá de la situación particular que estamos viviendo, ¿no? En la época de la Fórmula 2 teníamos tiempo y eran las charlas habituales terminada la actividad. Y bueno, esto permite a mucha gente que te escuche, Willy, que pueda aprender. Y me gustaría, Willy, preguntarte para comenzar la charla, no para nosotros los generacionales, o tal vez algunos de ellos, pero especialmente para los jóvenes, ¿qué fue el fenómeno de la Fórmula 2 Codasur, Willy? Y bueno, es como bien decís vos, fue un fenómeno. Es decir, vos pensás que la Fórmula 2 Codasur, y ya viniendo de la Fórmula 2 Argentina, que bueno, de alguna manera la Fórmula 2 Codasur es el desprendimiento de la Fórmula 2 Argentina, a partir de ahí van haciendo también lo que es el campeonato sudamericano con la Fórmula 2 sudamericana, y eso fue un poco abrir fronteras con una Fórmula 2 argentina que la veíamos con tanto potencial y de alguna manera tan bien plantada, que con, digamos, un poco la conducción de un Miguel de Guidi que era tremendo para eso, que de alguna manera nos inculcó a todos hacia dónde teníamos que apuntar, y bueno, con un grupo de gente, de colegas, de pilotos que más allá que éramos rivales, en su momento éramos muy compañeros para que la categoría vaya creciendo, fue naciendo la Fórmula 2 sudamericana, que fue realmente muy fuerte para Sudamérica toda, sobre todo para lo que es la parte bien sur de Sudamérica, ¿no? Y bueno, fue fuerte con mucha difusión, con mucho interés de la gente, con mucho interés del público. Teníamos autódromos muy llenos cuando se competía. Y con poder recorrer un montón de países sudamericanos, como fue Uruguay, Chile, Brasil y llegar hasta Colombia, ¿no? Guillermo, ¿había mayor audacia por parte de los grupos, de los pilotos, dueños de equipo, dirigentes, para volar mentalmente hacia objetivos más altos de lo que se está dando en estos momentos? Yo viví en particular, yo no estaba muy mezclado con todo el automovilismo, estábamos de alguna manera muy enfocados a lo que era lo nuestro y lo que era la fórmula. Muy identificado, Eh, ¿no? Muy identificados, no por despreciar lo otro, ¿no? Sino porque estábamos identificados con esto, más allá que de alguna manera yo tenía hermanos que habían llegado a correr, o Jorge que había llegado a correr en el turismo carretera, más allá de que haya sido una sola carrera, pero la realidad es que estábamos muy identificados con el monoposto, ¿no? Y con esto que de alguna manera era una creación como muy propia, ¿no? De alguna manera viendo lo que pasaba en el mundo, pero era muy autóctono el tema de la Fórmula 2, porque ni siquiera era semejante, el propio auto no era muy igual a muchos autos que en ese momento existían en el mundo, ¿no? Ujú. De hecho, venían vehículos de otras partes del mundo, ganaban y la mayoría de las veces perdían con lo que se producía en nuestro país. En la primera parte de la Fórmula 2 Argentina, generalmente eran autos nacionales, ¿no? Predominaban desde ya los Berta, pero habían corrido los Crespi, habían autos Avante, habían autos de otras marcas. Y, y bueno, después cuando comienza a la categoría a ir a la parte sudamericana, ahí empiezan a nacer la llegada al país de autos como los Dallara, como los Reynard, como los Ralph,
y ahí se genera la Fórmula 2 sudamericana, sobre todo con los brasileros que van incorporando auto importados, porque en Brasil es donde predominó un poquito más la cantidad de autos importados. Después sí, Argentina se fue abasteciendo de autos importados, pero la realidad es que en ese momento no tenía nada por qué envidiarse a lo que era un Berta de ese momento, que fue uno de los autos, uno de los mejores autos, más lindos autos que manejé. Vamos a saltearnos cronológicamente para que la gente también te haga las preguntas. Te preguntan por allí quién fue tu máximo rival, Willy. Bueno, calculá que debo ser el personaje que de alguna manera más años compitió en la fórmula, ¿no? Entonces te puedo hablar de la fórmula, más allá de que paradójicamente, si bien corrí tantos años en fórmula, soy campeón de auto con techo, ¿no? Tal cual. Pero la fórmula, obviamente había un gran dominador en esos años por un montón de cosas, por su capacidad de manejo, por su capacidad de cómo preparar el auto, por su capacidad que tuvo de estar relacionado con una infraestructura importante y con gente que lo apoyaba, que era importante, fue sin duda el Giorgio, ¿no? Que está demostrado que ha tenido tantos títulos y tantas carreras ganadas, entonces obviamente era de lo más fuerte. Pero más allá de eso, habían personajes de mucha capacidad conductiva en ese momento, que te puedo nombrar a varios, pero todos mostraban las uñas. Había un grupo ahí adelante que todos mostraban las uñas y era muy difícil identificar a ciencia cierta quién era más capaz que otro a nivel de conducir. De pronto habían estructuras que eran mejores, habían personajes que eran más capaces de hacer la dualidad de piloto y preparador, entonces de ahí se marcaban diferencias. Pero había un grupo que era el grupo que sonaba, el grupo que ganaba, el grupo que peleaba la punta, que era sumamente competitivo, ¿no? ¿Casualidad o causalidad que los dos venían de las motos? No, pienso que lo que te puede generar la moto, el motociclismo, si bien no puede tener nada parecido a lo que es al automovilismo, sin ninguna duda, lo que tiene, esto te genera una actitud, sin ninguna duda. Y la actitud es la actitud del desafío. Yo realmente cuando me bajo de la moto, yo fui campeón argentino de moto en el 73, en ese momento ya corría en autos, corría en Fiat 600, con un auto que me había dado, que compartíamos con él, con Marito Vacas, un compinche de toda la vida. Sí. Y empecé con esos Fiat 600. Al mismo tiempo que corría en moto, corría en auto. Y hasta en momentos corría en pista, en motociclismo. En tierra, en motociclismo corrí poco tiempo. Pero he corrido carreras. He ganado una carrera, me acuerdo, mi primera carrera que gané en mi vida, la gané en Río Tala, en un circuito de Río Tala en tierra, que en ese momento mis rivales eran los chicos, los Pese, que fueron, Claudio Pese ellos fueron los creadores del motocross en Argentina. Tal cual, sí. Y en ese momento ellos corrían, como no había motocross, corrían en pista, en tierra, donde corría también Yoyo, ¿no? Pero todavía en esa época yo corría, Yoyo como que empezaba, o no sé bien los tiempos y en dónde estaba corriendo en ese momento en tierra. Pero ahí me toca pelear con ellos una carrera en Río Tala y es mi primera carrera que gano en tierra. Pero corrí poco tiempo en tierra, en moto. Enseguida, como de pronto casa, era una casa un lugar donde estaba muy todo volcado a lo que era la moto de velocidad, hasta construíamos la moto y fabricábamos las motos. Bueno, enseguida voy hacia la pista y bueno, en el 73 soy campeón. En el mismo año que soy campeón, fui subcampeón de estándar mejorado con Fiat 600. Y bueno, y era todo, era una locura hermosa porque no dormíamos, vivíamos adentro de los talleres laburando como locos las madrugadas, la noche conocíamos las luces de un taller de la noche, pero realmente estábamos bastante metidos en la pasión nuestra, con todo un grupo de muchachos que realmente que me acompañaron mucho. Y bueno, ahí fue el crecimiento, el hacer ese motociclismo que lo llevábamos mi familia en la sangre. Calculá que entre los 3 hermanos tuvimos 17 campeonatos argentinos, con un hermano, con Jorge, que tengo el orgullo primero que lo tengo conmigo siempre, pero ser el primer argentino que gana una carrera de campeonato mundial de 500 centímetros. Y eso queda en la historia porque fue el primero. Entonces, son cosas que te graban mucho y que te marcan mucho, ¿no?
Entonces éramos muy motociclistas en casa, era un grupo de motociclistas ya que nace desde la época de mi padre que hacía Speedway, corría en Speedway. Entonces de ahí nace todo, va naciendo todo. Y bueno, una vez pasada la moto, tengo gente que me ofrece primero ese auto que te decía que corríamos, compartíamos con lo que era la moto, pero ya enseguida se me ofrece un auto de Fórmula 4 para correr, que me acuerdo que fue un Dimanovic, un muchacho que tenía una empresa de fabricación de ropa para chicos, pero su hobby era el automovilismo, y había comprado un auto y me lo ofreció para correr. Y me Ajá. acuerdo como anécdota que cuando me lo ofrece para correr me dijo cuándo le iba a cobrar yo para correrlo. Y digo, "¿Qué vos?". Me dice, Eh, ¿cuánto me vas a cobrar para manejar el auto? Le digo, "¿Qué vas a cobrar si te tengo que agradecer que me des el auto para correr?". es al Pero revés bueno, esto. eran cosas que pasaban, ¿no? Willy, pregunta ahí uno de los muchachos que nos están siguiendo, ¿qué potencia tenía un Fórmula 2 Codasur? 200 caballos andaba en ese momento. Lo que pasa es que más allá de la potencia que suena hoy como baja, el auto pesaba 425 kilos. Entonces la relación peso-potencia era tremendo, porque eran 200 caballos en 425. Está dando así como, tengo acá una calculadora, 450, 200 caballos. ¿Cuánto pesaba el auto, Sí, Willy? 425. Casi 2-1, digamos, estamos hablando. Casi, Dos casi coma 2 a 1. doce y medio, sí. Impresionante, Sí, Willy. de pronto tendrías que poner 500 porque en Sí, es ese como, perdón, momento, es como hablar de un TC hoy pesa, Willy, ¿cuánto está pesando? y un TC pesa 1300 kilos Estamos aproximadamente, hablando de 1300, 600, 1350 kilos, serían un como TC. 650 caballos para un TC hoy. Sí, señor. Bueno, y por eso de pronto era la performance, era ir a un circuito 9 y hacer 1.12 en la vuelta, era realmente un auto de una performance muy, muy grande, ¿no? Era muy fuerte el auto, como transitaba y aparte la velocidad hasta en los rectilíneos, ¿no? Porque era muy aerodinámico y aparte tenía una relación peso-potencia importante, ¿no? Willy, antes de entrar después, porque te están preguntando ya del auto de Ortelli, que eso va a ser una etapa para más adelante. La Fórmula 4 fue una escuela también importantísima, ¿no? Y fue muy fuerte, también era muy importante la Fórmula 4 en ese momento. Yo tuve la suerte de que todavía fuera uno de los últimos años que estaba compitiendo Angelito, que de alguna manera en ese momento era el referente. Yo me acuerdo largar una primera fila de una serie con él y él tenía el 1 y yo tenía el 140. Y bueno, pudimos medirnos con un personaje que de alguna manera llevaba varios campeonatos hasta ese momento. Entonces todo eso fue importante. Lo que pasa es que enseguida salté y la verdad que tuve mucha ayuda de mucha gente, mucha gente. En ese momento Tulio Crespi fue el primero que me hizo ascender a la Fórmula 2 con un auto Tulia de él. Y me acuerdo que le habíamos sacado el motor a Albertito Pérez, nos había prestado un motor de un cliente, pero de pronto no sabía el cliente que el motor se lo iba a prestar. Eran esas cosas que se hacían, pero el motor era de Turismo Nacional, lo montamos en el Fórmula 2 y allá fuimos. Y hicimos un podio, una cosa así. Pero bueno, eh, cosas Tulio era un tipo que ha ayudado a tanta gente y ha de alguna manera colaborado porque son de los personajes que fueron fanáticos de todo esto. Entonces, le gustaba cómo yo venía andando, cómo venía andando en la fórmula, porque apenas de alguna manera había aparecido, estaba en los primeros lugares. Y, y bueno, enseguida se prestó él a darme un auto y a seguir para adelante. Y después hubieron otra gente que nos ha ayudado mucho, el gordo César Cal, un montón de gente que estuvo al lado nuestro tanto tiempo ayudándonos, ¿no? Pero había mucha pasión y se vivía con mucha pasión. Estamos llegando casi a la charla 50 y el nombre de Tulio, como el de Miguel de Guidi, el de Luis Di Palma, son nombres que se repiten y que han sido, en el caso, bueno, de Tulio, generoso con mucha gente, ¿no? Anteponiendo el ayudar a muchos chicos por sobre su propio beneficio económico. Seguro, o sea, tuvimos la suerte, el caso mío, con la edad que tengo y todo, tuve la suerte de ser contemporáneo a un montón de personajes que van a dejar marcado el automovilismo. Es decir, tuve la suerte de ser amigo, tener una relación con Juan Manuel Fangio, eh, una persona que más allá de lo que era, que para mí fue el más grande de todos los tiempos, sin ninguna duda, no me hace, yo
no me quedo como que eran otros tiempos y que no es comparable. Sí es comparable. Hay gente hoy en día en Inglaterra que están evaluando eso que se habla, es decir, no eran distintas épocas, era mejor en esa época o no era mejor, ¿cómo es la historia? Los 7 campeonatos de otros pilotos, como caso Schumacher, o los campeonatos que pueda tener Hamilton, y qué sé yo. Y los ingleses lo están comparando, están haciendo un estudio serio. Es gente joven, ¿no? Se lo ve eso en la propia película actual de Fangio, ¿no? Y la verdad que llegan a una conclusión donde de alguna manera había sido el más grande. Pero a lo que voy, que te estaba contando, tener la chance de tener una relación con ellos, de alguna manera mi foto del Instagram es una foto que estamos junto con él mirando mi auto, pero y cada cosa que él te comentaba, cuando vos tenías una charla con él, siempre te quedaba algo, eran de los personajes que te quedaban algo, como el caso de Oscar. Oscar lo he tenido en el taller. Oscar Gálvez. Oscar Gálvez, tenerlo en el taller porque vivíamos cerca, vivía en San Isidro, yo en Olivos, y yo pasaba la vida dentro del taller, y se aparecía los domingos, dejaba a la pobre mujer en la puerta, a veces la dejaba horas en la puerta, y se quedaba conmigo charlando, viendo cuando tirábamos los motores, y vos veías que cada cosa que tocaba el motor, por ejemplo, te decía, ¿ves la bomba de agua? Bueno, la bomba de agua en el Gran Premio del 50 y pico se me paró, se me cortó la correa y te tenía una historia de cada cosa que tocaba del motor. Tocaba la tapa de balancina y te decía, mira, me pasó una... Cada cosa que tocabas tenía una anécdota y algo que comentarte. Eran personajes divinos, y eran personajes de alguna manera con una potencia en todo. Eran tipos que se han jugado la vida tras de un auto, porque todo lo que fue del automovilismo anterior seguramente tuvo un nivel de riesgo mucho más grande que el automovilismo actual. Ojo, no quisiéramos que de alguna manera se haya ido tanta gente como se fue, pero era lo que había y era lo que se hacía. Y el nivel de riesgo era mucho más grande el anterior que este. Entonces, la gente que se subía a correr una carrera en muchos momentos de ese no sabía si volvía, se daba mucho de eso, y me ha tocado perder mucha gente conocida en toda esa época, lo cual no era lindo ni era bueno, ¿no? Me quedo con la seguridad que hay hoy, sin ninguna duda. Pero a lo que voy, que te estaba comentando, que fuimos contemporáneos de un montón de personajes que van a quedar en la historia, porque es el nacimiento de las carreras. El siglo XX fue un siglo donde nacen las carreras de auto, donde nace todo, donde nace la computación, donde nacen tantas cosas, y uno que le tocó transitar ese siglo y que estuvo en este ambiente, y decir que conviviste con tal o cuales personas, qué sé yo, es tan fuerte. Tener relación, como te digo, con un Yoyo, que fuimos más allá que rivales, muy amigos, con un Angelito, con un Somi, con un Crosselli, con un montón de gente, con el Flaco, con el Traverso, que me tocó compartir el equipo Ford, con un Héctor Luis Gradazzi, con un Chango Fernandino, todos personajes que fuiste compañero y que le tocaba las entrañas de alguna manera por saber la pasión que hacían todo esto, todos, los famosos y los no famosos. Se vivía con una pasión y con una cosa que no es lo mismo que a veces se vive. Veo cosas distintas, más allá que lo distinto puede ser, obviamente, la humanidad va cambiando, ¿no? Pero todo eso era de mucha pasión, sin ninguna duda. La palabra pasión es otra de las que estoy usando, Willy, que me van quedando de todas estas charlas. Me lo dijo en su momento Gustavo Lema, en las primeras charlas: si no tuviera pasión no podría tener durante tanto tiempo un equipo como el que tengo, y se va repitiendo esto, ¿no? Creo que es uno de los puntos fundamentales que tiene el automovilismo, ¿no? Como también hablamos con el Bocha Ciantini, acerca de la gran cantidad de gente con valores que tiene el automovilismo. No puedo hablar de otros deportes porque uno realmente no transita, pero hay gente con muchos valores. Decía el Bocha que hay que trabajar mucho dentro del automovilismo, para ganar o no, y el trabajo dignifica, decía, ¿no? Y esto de trabajar en equipo, más allá de ser un deporte altamente competitivo y donde gana uno solo, pero también genera mucha camaradería entre todos, me parece, ¿no? Sin duda esto no se puede hacer sin pasión. Si te toca hacerlo sin pasión, no lo hagas. Porque la misma pasión es la que te hace salvar de la piña también. Porque estás tan metido y tan metido en el auto y metido en la cosa, que sabés cuando venís haciendo un trompo para pegarte, que te agachás, te metés la cabeza abajo y te acomodás, lo vivís todo, pasa un segundo, ¿eh?
me ha tocado bajar a 200 kilómetros la bajada del tobogán marcha atrás. Y tenía, me acuerdo de la época, ¿te acordás que pusieron los palos con alambre? Sí, Alambres de seguridad, que sí, empiezan sí. a hacer el tema de, más allá de que habían guardrail, no estaba la goma ni la leca. Había nacido una época que se ponían palos con alambre Catch fence. tejido. ¿Eh? El Que catch a veces te fence. pegaba un palo de eso en la cabeza y quedaba ñoqui. Pero Sí, bueno, y, sí. veis que se me había puesto el auto de cola y venía a 200 kilómetros marcha atrás en la bajada. Pero ya me había acomodado, me había coso, bueno, pegó pum pum, no pasó nada, pero me había en ese segundo, 2 segundos, ya me había recontra acomodado. ¿Eso qué pasa? ¿Qué es eso? Que estás con todas las luces haciéndolo. Por eso que a mí no me extraña cuando, a ver, la anécdota del flaco cuando dice, no, no corro más. Y fue y no corrió más y no fue más al auto. Porque esto es así. Si estás, no podés correr sin esa pasión, sin esa fuerza para hacerlo. Porque el riesgo es el doble. Si lo haces de otra manera, el riesgo es el doble. Cuando no tenés más esa pasión para correr, un tipo que la ha tenido y que ha corrido de esa manera, bajate del auto y no corras más. Clarísimo. Y así se dan muchos retiros dentro del automovilismo. Es de un día para el otro. ¿Sabés que recuerdo, Willy, una carrera que ganaste vos en la Fórmula 4, en la época de Rulo Reivet? Los motores, los chicos, los grandes, bajo el Sí, agua, que corriste con el auto que llevaba la publicidad de Casa Rico, sí. que se largó un Teníamos diluvio y ganaste con unas gomas, creo que eran de calle. sí, eran gomas de calle, sí, sí, en ese momento se usaban gomas de calle. Era la fórmula, eso era la Fórmula 4, como La decís Fórmula vos. 4, sí, sí. Eso era la Fórmula 4. Los motores eran de Maratea. Era cuando había nacido el 1020, se corría con los Renault 850 y había nacido el 1020. Y bueno, se ve que esa carrera de lluvia, que eran gomas, se corrían con gomas estándar, con mucho dibujo, bueno, era una lotería, no eran carreras muy difíciles, porque tampoco, me acuerdo que no estaban preparados ni los cascos, ni los cascos. Yo me acuerdo que un día le pregunto a Gilles Villeneuve en Brasil, a Gilles Villeneuve, que en ese momento vos ibas a un box de Fórmula 1. Yo tenía la suerte de que de alguna manera las empresas por las cuales estaba corriendo, que siempre, gracias a Dios, me han acompañado, eh, tanto Renault en su momento, Ford en otro momento, creo que pasé por todos, corrí con Fiat, corrí con todos. Obviamente corrí mucho más tiempo con Renault, ¿no? Donde tuve una real amistad con ese grupo que lideraba Carlitos Pichichán, ¿no? Pero bueno, me mandaron para ver una carrera de Fórmula 1 a Brasil, y me acuerdo que no había no estaban tan herméticos los boxes, vos tenías diálogo con los pilotos y todo. Yo vi probar acá de Payer y Jawel y yo estar sentado al lado de ellos en los boxes. Y veía como de Payer sacaba a los Gitén del bolsillo, se bajaba del auto, sacaba un Gitén para pegarle una fumada y estaba probando el Fórmula 1. Y nosotros estábamos sentados al lado. Era mucho más abierto. Entonces un día le digo, porque estábamos todos con ese problema de cuando llovía, que no veíamos nada, adivinábamos. La verdad que adivinábamos. Y me acuerdo que me dijo que lo escupía el casco, me hizo, ¿y qué haces con el casco? Le dije en un inglés en ese momento medio básico, le digo cómo hacía para que no se le empañe el casco, y me dice, me dijo el visor y lo fregaba. Me acuerdo patente. Y bueno, eran, qué sé yo, tantas historias. Un Gilles Villeneuve, te hablo, que fue un Sí. personaje realmente impresionante, pero no tenían problema, había mucho alcance. Qué sé yo, una carrera me toca ver en esa, creo que fue esa misma vez. Le molestaban a Bernie Eccleston el ruido de los parlantes y la música, la samba, estaban los brasileños, meta samba, meta música, meta baile, qué sé yo, en los boxes de Fórmula 1, y aturdían realmente, ¿no? Y pidió una escalera, Bernie. Pidió una escalera, se subió a la escalera con un alicate y le cortó el cable al parlante, pero él El, mismo lo hizo. el dueño de la Fórmula 1 mismo lo hacía. El dueño de la Fórmula 1 y uno de los millonarios más importantes de la historia. Pero bueno, son Bueno, cosas que... eso también es pasión, Willy. Desde otro lado, pero Es, también. obviamente, qué sé yo. A ver, nos estamos yendo a la conversación, no sé si es tu No, camino, no, no, pero es bueno. una charla, Willy, en realidad, lo que surja. Me sale, qué sé yo, ir a Europa, me acuerdo, cuando fuimos a buscar el March que yo después tuve, un March que me había regalado Fabián Malta. Sí. Él iba a Europa por el tema de una máquina muy especial que fabricaba colchones, pero en forma continua, porque la espuma salía para arriba. Entonces yo medio técnicamente lo acompañé.
Mientras tanto fuimos a comprar un par de autos allá, que uno de ellos me lo regaló. Él se compra el auto de Hakkinen, de Fórmula 3, y a mí me toca el de Christian Fittipaldi, en un equipo inglés. Y él me regala el auto, lo tengo que decir, porque fue un gesto tremendo, ¿no? Y entre medio tuvimos conversaciones y qué sé yo, y en esa ida y en otra ida con Ron Tauranan, ¿viste? Sí, sí. Un personaje, para que la gente sepa o los chicos jóvenes sepan, era el constructor más importante que había de autos de Fórmula 1 de monocasco, de monocasco de aluminio, que cuando salió el monocasco de carbono, la verdad que él quedó fuera, ¿no? Pero él era apasionado del monocasco Del March. del March. Y bueno, y te sentabas a dialogar con ellos, y te sentabas a tomar un café, o a tomarse, se pedía a tomar una cerveza, y te hablaba con una pasión, y te hablaba a vos, que eras un indígena que aparecías de Sudamérica a ir a buscar un auto, que el tipo de alguna manera no nos conocía para nada, pero tenían la educación, pero era más allá que la educación, era la pasión, por la cual había encontrado otro personaje que de pronto estaban tan apasionados como él, y aparte lo conocían a él, entonces él se brindaba a explicarte, o se brindaba de alguna manera a contarte lo que él hacía y cuál era su pasión. Y así te tocabas con todas las personas de ese momento. Lo cual marca una diferencia a veces lo que uno vive hoy, ¿no? Ujú. Willy, bueno, hablábamos hace un rato de tu hermano, de Jorge, que fue un poco el pionero de ustedes tres, gran motociclista, estabas el día del accidente, pero más allá del accidente que fue ahí en Lobería, que de hecho el monolito está enfrente a lo que es el campo de los Altuna. Yo he parado, he estado allí, o sea, cuando fui a Lobería tuve la necesidad de estar frente a ese lugar. Pero qué Mañana loco, es el aniversario, mañana es el aniversario de él y de Quique Duplán, ¿no? en Eh, 52 años. y vos estabas así cerquita, lo contaste los otros días ahí con Jorge, con mi hermano en Radio Continental. Pero Willy, visto a la distancia, qué locura semejantes aparatos relativamente o bastante modernos para la época corriendo donde corrían, ¿no? Y calculá que eso era una recta, vos la debes haber visto, era una Ujú. recta de tierra. Ahora es de Eh, asfalto todo eso, claro, pero para esa época ahora uno trataba de imaginarla de tierra, ¿no? Bueno, era una recta de tierra, pero para colmo con el problema que estaba hundida respecto a la banquina. Las banquinas eran como de 1 metro de altura. Entonces era una carretera que, más allá de ser de tierra, estaba sumergida con las banquinas como 1 o 2 metros de altura. Lo cual, bueno, le pasa que se le corta una punta, se le sale una tuerca de la punta de eje, una cosa de ese tipo, le pasa o rompe. Se sale, se afloja y después se arranca la rosca de la tuerca. Y bueno, el auto al caer una rueda abajo, pega con esa elevación que tenía la banquina y bueno, y vuela en medio Era como un talud. Era un talud. Y pasa por encima y cae al medio del campo, sin ninguna duda. Lo que pasa es que esos autos de la espalda hasta casi el baúl, era un tanque, una bañadera de nafta impresionante. Bueno, ahí explotó y pasó todo lo que pasó, ¿no? Pero la Pero tecnología, era muy loco, ¿no? realmente era muy loco todo eso, porque era una cosa. De ahí que fue la última carrera que se hizo en ruta de tierra, en el turismo carretera, ¿no? Sí, sí, de ahí surge el autódromo Juan Manuel Fangio Balcarce, cuando Fangio Sí, dice, señor. ahí vamos a hacer Sí, un sí. circuito, ¿no? Pero digamos, eso de lo que charlamos al comienzo, Willy, de la audacia de permitir también que se imaginara, porque fue una época, y es de un terreno en el cual vos sabés mucho, donde permitió que aparecieran muchos constructores, diseñadores, mostrar lo que era el ingenio argentino prácticamente en su máxima expresión. Obviamente, sí, en todo Argentina, más allá de que habían constructores que tenían una cierta preponderancia, no hablar de Oreste, ¿no? De Noreste, de Pronelo, en fin, de un montón de gente que tenía su. Pero siempre el automovilismo argentino, hasta hace pocos años, hasta hace muy poco, cuando, por ejemplo, la CTC de alguna manera resuelve hacer los autos, fabricar los autos ellos, que tiene otro sentido eso, tampoco hay que malinterpretarlo, ¿no? Pero de alguna manera, todos los que estuvimos en esto, no el caso cuando me tocaba la fórmula, porque estábamos en fórmula, de alguna manera nos fabricaban el auto, no lo fabricábamos nosotros, que después lo desarrollábamos, lo transformábamos, todo era otra cosa. Pero ya en las otras categorías teníamos que construir un auto. Yo me acuerdo en turismo carretera que cada 1 o 2 años, casi todos los años en algún equipo construíamos un auto nuevo.
construir un auto nuevo no era repetir el que habías hecho anterior. Era un auto que no tenía ni parecido a lo que habías hecho antes, porque siempre de alguna manera venía el periodo de innovar, de hacer cosas nuevas, nunca te quedabas con lo mismo. Cuando vos mismo imitabas algo del año anterior, te sentías como que no habías crecido. Entonces, la verdad que fue muy importante para los técnicos argentinos el ser un constructor de autos también, porque eso no pasa en el mundo. En el mundo el auto va y se compra en general. En general, hay categorías que sí, pero hay otras categorías y una gran mayoría que el auto hay un fabricante de autos. Un Dallara es un fabricante de autos. Qué sé yo, hay un montón de fabricantes de autos, pero era muy raro que los propios equipos, te hablo porque donde más conozco, en el caso del turismo carretera, en el caso del TC2000, que transité muchos años también, los propios equipos eran constructores de su auto. Entonces habían un montón de fábricas de autos, porque cada equipo era una fábrica de autos en general. Entonces, eso también hacía que los técnicos de cada ese equipo tengan un desarrollo muy importante, porque era construir un auto de carrera, que no era lo mismo. A mí me tocó transitar Europa, me tocó la época que estuve dirigiendo a Nicolás Filiberti en la Fórmula Nissan, una categoría muy importante, porque el auto era un auto de Dallara de Fórmula 1, que había puesto motores Nissan y se creó esa categoría. Y yo los veía que los técnicos y todos estaban muy lejos de pensar en la construcción de un auto. Estaban en la puesta a punto, pero de ahí a pensar la construcción de un auto era muy grande eso, ¿no? Y acá te transitaba los años anteriores, hace unos años, todos los muchachos que vos te rozás como técnico o lo que fuera, todos en su momento les tocó construir, o gran parte. Mis hijos que empezaron conmigo, caso Brian, que me tocó construir los autos de turismo carretera, en el JP en un inicio hicimos los autos de TC2000, fue muy joven cuando ya empezó a construir autos. Brian, que es ingeniero, ¿no? Fue muy joven que empezó a construir, le tocó con la construcción de autos. Entonces, gracias a Dios, eso es una información y un crecimiento en lo técnico que es impresionante, porque una cosa es poner a punto, que tiene su historia, otra cosa es construir ese aparato que después lo vas a poner a punto. Entonces, trae una gran problemática la fabricación de algo, la construcción de un auto completo. Y lo que pasa es que te hace crecer mucho técnicamente, ¿no? No falta audacia, Willy, en poder, creo que especialmente por el lado del automóvil argentino, porque creo que el TC ha demostrado hoy una escalera de 4 divisiones hasta la alternativa de las camionetas y está consolidado con estructuras fuertes, con todo el mundo quiere ir a correr a lo que es el TC. Falta audacia por el lado y hasta perdió su función de ser el Automóvil Club Argentino en impulsar categorías donde poder alentar a jóvenes para que puedan correr en monopostos, ir afuera, que los ingenieros y todos nuestra gente tan capaz pueda desarrollar una categoría, lo que pasaba de repente allá por los 70. Totalmente, me parece que sí. Algo está faltando como para que nosotros perdamos toda esa generación. Te hablo, un César Carman, presidente del Automóvil Argentino. Esos eran monstruos. No se asustaban a nada. Crearon un equipo para ir a correr a Europa y competir contra los demás. Con un director de equipo que se llamaba Estafa. Eran unos personajes que nada les quedaba grande. Ellos apuntaban y allá iban. Pero bueno, hubo un presidente de un automóvil argentino, no tengo una relación, yo me ha tocado tener mucha relación con el automóvil argentino porque las oficinas de la Fórmula 2 Sudamericana, yo tenía una oficina, cuando fui presidente tenía una oficina dentro del Automóvil Club, así que tengo una especial relación, soy vitalicio del Automóvil Club Argentino también, pero me tocó vivir esa época porque ha llegado a correr mi hermano Raúl dentro del Automóvil Club Argentino. Cuando Reutemann se va a Europa, lo llaman a mi hermano para ocupar el lugar de Reutemann en la Fórmula 2 Argentina. Y era un equipo que se había creado en Argentina, ese equipo, con la visión de llegar después con un equipo a Europa. Estaba todo programado y planeado de esa manera. Y no había nada que los dé vuelta para atrás. De hecho, había un convenio con YPF que gran parte del dinero del combustible iba para la promoción del automovilismo, que no sé después qué fue pasando. Pero el vivir todo eso, realmente a lo que yo veo después en los años futuros, fue una ¿cómo te puedo decir? No lo vi de esa manera como se estaba pensando en aquellos años, a lo que después se fue pensando.
De alguna manera, más allá de que tengamos un automovilismo argentino muy importante, es de los más importantes que existe casi en el mundo. Bueno, hay países, yo he ido hasta la propia Italia, que es un país guerrero, vas a ver carreras nacionales, internas, y de pronto una vuelta, que era la Fórmula 3, éramos 3 tipos en la tribuna mirándola. Es decir, de pronto Argentina tiene mucha fuerza en el automovilismo. Lo único que sí veo en la Argentina, más allá de tener un automovilismo que realmente a nivel lo que es el turismo carretera es tan fuerte, se hizo, y tan importante, yo creo que no había que haber descuidado el monoposto para nada y haberlo hecho crecer a la par. Mucho más tiempo no me quedó, yo tuve que seguir trabajando y seguir trabajando como ingeniero en las categorías que me lo permitían, pero me parece que había que tener el monoposto un desarrollo como el que habíamos tenido en esa época. ¿Por qué? Porque el Campeonato Mundial de Automovilismo, el top es Fórmula 1, y es un auto de monoposto. Entonces eso no lo podíamos descuidar. Más allá que esté el Campeonato Mundial de Rally, que esté el Campeonato Mundial, que esté un Dakar, que me parecen re importantes, hay una cosita donde tuvimos un quíntuple en una categoría que no la teníamos que haber descuidado nunca, de pensar que haya otro que lo pueda seguir. De hecho, ha habido un Lole, de hecho ha habido un Angelito que hizo 300 metros, o un Fontana que hicieron un esfuerzo inmenso. Un Popi Larrauri, un Zunino. Como Popi, como Zunino, como todos. Hicieron un esfuerzo tremendo todos ellos. Pero tenía que haber sido un esfuerzo con una infraestructura y con un planeamiento mucho más de país y de un automóvil club o de un automovilismo argentino, que de alguna manera hablo de automóvil club porque es quien regía los caminos del automovilismo en un país, con mucho más, involucrarse mucho más. Me parece que había que haberse involucrado mucho más para no perder todo eso. Y creo que no se hizo. Y de pronto pedir colaboración a gente. No se hizo y no se hace, creo. Y no pienso que tenía que haber pasado. Me parece que eso lo fuimos perdiendo. Más allá de los problemas que haya tenido el país, que evidentemente todo va de alguna manera de la mano, las problemáticas del país. Pero tampoco en ese momento veníamos con un país con una economía bárbara. Se hacía y se luchaba, y creo que estaba, más allá de la economía del país, estaba el gran deseo o la gran actitud para que esto crezca o para que un piloto llegue a correr en Fórmula 1, ¿no? Y eso sí tuvo que ver mucho un presidente del Automóvil Club como fue César Karman, sin ninguna duda, un director de equipo que realmente tenía era muy obsesionado en hacer cosas, que era estafa, y bueno, y se llegó a donde llegó. Teníamos un equipo de Fórmula 2 con 2 autos en Europa, donde competían con los mejores, y era argentino el equipo, ¿no? Yo creo que el automovilismo argentino tiene una gran deuda con el automovilismo argentino. No puede ser que solamente preocupe con el rally, la fecha del rally mundial, y prácticamente no hay temas que se instalen ni temas que se propongan para mejorar el automovilismo argentino. Hay un desinterés absoluto, y creo que es una de las grandes falencias que tiene nuestro automovilismo en estos momentos, Willy. Yo pienso que todo eso no se tenía que haber perdido, tendría que haberse seguido. Vuelvo a repetir, la Fórmula 2 en su momento, más allá de este caso particular que nos tocó vivir a nosotros, que fue hermoso y que fueron más de una década, que tuvo un nivel impresionante, éramos tapa de diarios, la Fórmula era tapa de, no decir, la categoría, en un momento hasta me parece que en popularidad había estado a la par, o más que lo que era el turismo carretera, que el turismo carretera tuvo un momento de una baja, pero bueno, igual no era que competíamos contra eso ni contra nada. Nosotros éramos lo nuestro, era eso, y a la gente le importaba, a la gente le gustaba. A las empresas les interesaba. Y a las empresas le interesaba. Yo corrí siempre para fábrica y corrí siempre con empresas, como decías vos, en la Fórmula tenía una publicidad que era Juan Rico. Juan Rico fue la misma publicidad que tuvo en su momento Juan Galvez, que eran los dos Juanes del camino, Juan Galvez y Juan Rico. Esa misma publicidad me tocó a mí en el Fórmula, que podrían ser gente que estaban en el turismo carretera, no, le interesó la Fórmula y me acompañaron tanto en la Fórmula Renault como después me acompañaron en la Fórmula 2. Pero había interés, como decís vos, de la parte de las empresas, porque
aparte les parecía un desafío importante, les parecía algo interesante, la fórmula marcaba nivel, lo cual eso interesaba. Y después los proyectos, se los veía como un proyecto de hacer cosas que eran bastante complejas. El cruzar la cordillera como éramos cruzado con los equipos que teníamos. Esos micros no podían cruzar la avenida Maipú de acá de Olivo, que iban a cruzar la cordillera. Y íbamos y cruzábamos la cordillera. Veníamos bajando El camino la de los cordillera. caracoles. El camino de Veníamos los bajando los caracoles. caracoles. Veníamos bajando los caracoles y las campanas de freno estaban al rojo y se quemaban las llantas, se le caía la pintura a la llanta porque estaba todo al rojo, porque no teníamos, primero que no se manejaban los camiones como los micro ese, pues los manejamos como si fuera un coche, porque ninguno era manejador de micro. Entonces, como te dicen los micros, tenés que subir a la misma velocidad que bajás, porque si no queman los frenos. No, cuando teníamos para bajar, para llegar antes, bajábamos a 1000 y se quemaban todos los frenos, no quedaba nada. Me acuerdo de una garita que estaban los carabineros chilenos con una mesa en el medio de la ruta y sentados dos carabineros y no frenó ninguno, lo pasaban uno por cada lado Porque no podía. porque no podían, no era que no querían, pero bueno, eran cosas que pasaban, ¿viste? Que se vivían. Willy, Pero para bueno, todos los volviendo, ansiosos, ya vas a hablar de Ortelli, vamos a hablar también de los sorpasos, de la época del Club Argentino de Pilotos. Si Guillermo tiene un ratito más, tengan un poco de paciencia, es una charla y disfruten todo lo que está contando en estos momentos Guillermo. Ya vamos a hablar de qué hay que hacer para los sorpasos. Guillermo, como Gustavo Lema, está más entusiasmado que Ortelli, que ganar una carrera, así que tengan calma, que ya Guillermo nos va a contar todo eso. Willy, los otros días hablábamos con Sergio Rinland, el cariño especial que tiene por Raúl y por vos, y qué lindo ver un ingeniero argentino que le haya ido tan bien y que sea un hombre tan respetado en Europa y especialmente en Gran Bretaña, ¿no? y la verdad que sí, tenemos una amistad muy grande con Sergio, más que ahora, viste cómo son los tiempos, que no se nos da yo sí lo puedo llamar y todo, pero fue muy fuerte como empezamos, calculá que él empezó trabajando conmigo, me pidió venir a trabajar acá, acá a Buenos Aires, él era de Bahía Blanca, y me pidió venir a trabajar al equipo, y no sé si teníamos en ese momento el lugar para un ingeniero, no lo teníamos, pero tenía tanto entusiasmo él y tantas ganas que vino de cualquier manera, ¿no? Y bueno, así empezó con él, y me acuerdo cuando me dice que se iba, eh, tenía el pasaje de ida para irse. Lo cual que si le pasaba algo repentino allá de tener que volver, no volvía nunca. No sé, que se quedaba como los que están quedados ahora en Europa sin poder volver, o peor que ellos, ¿no? Pero no, pero tuvo el éxito que se merecía y el éxito que le marca la capacidad que tenía. Era sumamente capaz. Eh, Sergio realmente fue un personaje que tenía, quizás también le sirvió esos años que pasó previos acá, ¿no? Y estar en la categoría que estaba, que era tenía mucho de mecánica, pero teníamos un desarrollo técnico bastante importante. Y me parece que pudo trabajar y pudo aplicar y pudo ver en la realidad, porque muchas veces del libro al torno hay un camino muy largo, ¿viste? Eso Y es decía difícil él. a veces. Si me ven Sí. agarrar las herramientas, me echan. Claro, sí. Pero él le sirvió todo eso bastante y pudo entender lo que era. Y siempre me invitó siempre a ir allá, a trabajar allá, en un momento a correr, después a trabajar. Y bueno, yo realmente de Argentina soy un agradecido porque el automovilismo argentino me ha dado mucho y me ha dado lugar a poder trabajar muchísimo. Y adoro el automovilismo argentino. Más allá de que coincido con lo que hablamos con vos, de que me parece que la dirigencia no estuvo al alcance de la pasión que había en Argentina para el automovilismo. Me parece que la dirigencia de alguna manera podía haber generado continuidades de cosas que en su momento era tan importante y esa no se tendría que haber perdido. En otras actividades han crecido mucho, me parece que lo que ha crecido, lo que es el ámbito del turismo carretera es muy importante. Tiene la suerte el turismo carretera y no es la suerte. Eso va porque son cosas que son intrínsecas del turismo carretera,
como un gran ídolo que es el público, ¿no? El gran ídolo del turismo carretera es el público. El público, los grandes pilotos, que son muchos los que han pasado por el turismo carretera, han pasado, pero la pasión que existe por el turismo carretera sigue siendo la misma. Es increíble. ¿Por qué? Porque el personaje más importante que tiene el ámbito del turismo carretera es el público. Y eso es lo que no pierde nunca el turismo carretera, y es de las cosas a las cuales a uno lo hacen querer los de turismo carretera. Yo técnicamente he visto fierros, he visto elementos y he trabajado con elementos que ninguna duda que tienen un nivel muy importante. Más allá que el turismo carretera, el nivel técnico de hoy es muy fuerte. Pero quien me ganó en esta actividad es esa gente que está colgada al alambrado. Eso sí me ganó. Y la verdad que le tengo sumamente respeto, y es de las personas, es de las cosas que me hacen, si tengo que disponer tiempo para ellos, lo hago. Aunque esté complicado con el auto de guilla hasta las manos. Pero si tengo que perder un minuto por esa gente, lo hago. Bueno, esa otra parte que el TC lo ha hecho, y creo que el gran gestor de todo eso es ese público, porque tampoco han pasado gente muy importante dirigiendo al turismo carretera, pero fueron gentes que han hecho su trabajo, es decir, lo han hecho bastante bien, pero me parece que el gran fuerte que tuvo y que han sabido interpretarlo sus dirigentes fue el público. En la otra parte de automovilismo argentino, coincido con vos, que me parece que es el hábitat, es el ámbito de lo que es el automóvil argentino. Creo que no se pudo seguir lo que algunas personas del automóvil argentino en su momento empezaron. Y eso es una picardía, porque ahí sí se perdió mucho. Ahí sí se perdió mucho. Cero interés. Perdimos, yo hace mucho que estoy desconectado. Sería partícipe de colaborar en ciertas cosas. A veces me pregunto si te llamarían, ¿qué haría? Lo tendría que hacer de alguna manera, lo haría, creo que colaboraría. Se me ha invitado a alguna reunión hace mucho tiempo, después se dejó, pero por la pasión que tengo por todo esto, yo, por ejemplo, habría que buscar un núcleo de personas que puedan a tratar de ver cuál es, darle una idea de cuál puede ser el camino que se ha perdido, a ver cómo poderlo reencontrarlo. Pero bueno, es lo que pasó, y eso es lo que sucedió. Willy, el camino que tomó el Super TC2000, llamado ahora sí el TC2000, fue otro de los puntos nefastos para nuestro deporte y para la opción de las fábricas de poder desarrollar sus propios autos. Esta es mi sensación. Quiero escuchar cuál es tu idea. Yo creo que el TC2000 tenía, es decir, había un problema. El turismo carretera tuvo que ir hacia donde fue, porque ya estamos hablando de autos de más de medio siglo. Es decir, ya es imposible, lo que se hizo no lo veo. Yo lo veo bastante lógico, porque ya no se podía, no podés regenerar ese auto que estaba tan fuera del tiempo. El TC2000, el Super TC2000 o TC2000, lamento que se haya cambiado el nombre también, no coincido, me parece que era un nombre que tenía mucha historia. No, para mí no se debería haber cambiado el nombre, porque ahora se te confunden los que eran campeones del TC2000 o con los campeones del Super TC2000, no lo veo. Me parece que hay que respetar, no estoy de acuerdo con ese cambio, lo tiro porque es una cosa que nunca la comenté, pero da el lugar, la comento. Me parece que había que haber los nombres de las categorías. Se respetan. Son una inversión tremenda, son una inversión de años, son una inversión de campeonatos, son una inversión de ídolos que han pasado por ahí. Sí, el flaco, campeón del TC2000, ¿cómo campeón del TC2000? Y no es el Super, y así, y el tipo que fue más campeón. Pero fue el TC2000, ¿cómo es el Super? El TC, ¿cómo es? Para gente que no, yo lo entiendo, y sé quién fue, y sé cómo es. Pero me parece que había que haber respetado un poco más el nombre. Pero más allá de eso, me parece que es una categoría que de alguna manera puede estar representando más el auto actual preparado y con un nivel mucho más grande que lo que puede ser el turismo nacional. El turismo nacional debería, creo que el turismo nacional es el auto que sale de la agencia debería ser para mí, para mí también se exageró el turismo nacional en la preparación, fue al revés. El turismo nacional me parece que pasó un poco el gran desarrollo que tiene el auto. La construcción de un auto de turismo nacional
Es un tema bastante importante, bastante difícil. Es construir un auto prácticamente nuevo. Yo creo que el turismo nacional no se merecía tanta tecnología en la construcción del auto, sino en partir de un auto más estándar, dar los famosos limazos que le dábamos a los McPherson. Yo corrí en turismo nacional en su época, le pegábamos unos limazos al McPherson para buscar comba, algunos ajustes del tren trasero, y allí íbamos a correr. Porque la emoción que tiene el turismo nacional la va a tener de la misma manera. Es decir, quizás los motores que tienen son motores del propio auto, que tiene una potencia que casi orilla los 300 caballos. Le metes eso a un autito que sea el de fábrica con alguna preparación un poco más restringida, no el auto que fabrica nuevo, que lo hacen muy bien, pero es tremendo el esfuerzo y es tremendo la categoría. Debe ser la categoría que el auto lleva de pronto más tiempo en construirlo. Debe ser de las categorías, puede ser parecida a lo que puede ser el Super TC2000. El TC no, porque es un auto que lo compras, lo armas, que es un poco hasta más simple en ese sentido. Pero me parece que no, y es una apreciación propia, me parece que el turismo nacional hubieran conseguido los mismos espectáculos que son maravillosos, con una preparación un poco no tan grosa de auto completamente distinto y nuevo. Partir del auto estándar con esos cambios que se pueden hacer para una mejor adherencia, con lo que es comba y demás, una jaula lógica, y hacer algo un poco más simple. Pero sí el TC2000, sí el Super TC2000, como lo llaman ahora, me parece que tenía que haber seguido el auto de calle súper preparado. El auto convencional de calle, con ese propio auto, con los aditamentos aerodinámicos para que le dé la carga como están haciendo ahora, y de pronto sí reglamentar de alguna manera, reglamentar un poco las suspensiones, es probable, pero me parece que ya el cambio del motor, todo ese tema, lo cual yo creo que en algunos momentos, por lo que he escuchado, ha generado algún problema. Gente que no tenía el motor al nivel que te quería tener para poder competir, más allá que todos los motores eran iguales, parecía que no eran tan iguales. Yo creo que eso también podría haber sido más manejado por el propio equipo y por equipos de alguna manera que tienen la importancia de tener el respaldo de una fábrica. Willy, a la hora se corta. Te propongo, para seguir, así hablamos del TC, te propongo cortar y seguir la charla. ¿Puede ser? Corto y reanudo la transmisión y que continuamos charlando. Así me contás del CAP, del TC, cuándo lo vas a hacer ganar a Ortelli y todas esas cosas que preguntan. Dale. Bueno, ya volvemos con Guillermo Quisling. Cortamos y reanudamos la charla. Dale. Y voy a criticar y cuestionar a todos aquellos que hacen de este deporte solamente una posibilidad para ganar dinero y nada más. Bueno, don Willy, seguimos adelante. A ver, contale a toda la gente vos dijiste, vengo de los monopostos, vengo de la moto, y curiosamente los dos campeonatos que se te dan dentro del Club Argentino de Pilotos allá en el 82 y 83, muchos recuerdan. ¿Qué época, no, Willy? Fue el campeonato 82, es un campeonato. 82. Es el primer campeonato de la categoría. 83, ¿quién fue después? ¿Cocho fue? Sí, puede ser, sí. Sí, creo que Cocho. Bueno, ¿y qué te acordás de aquel campeonato donde corría? Lo que pasa es que estuve ese año, después yo me fui de la categoría. Sí, vamos a contarle a los más jóvenes. El automovilismo argentino estaba muy caído, porque era un momento donde todo el mundo se enfocaba puntualmente en lo que era Reutemann, la campaña de Fórmula 1. Había habido muchos errores, peleas institucionales entre CADAT, el ACA, divisiones. Y Carlos Pairetti y el gallego Cupeiro se le ocurre un día hacer una categoría, traer los Nissan 280 y meter a todas las figuras del automovilismo argentino. Y entre todos salió campeón este señor, Guillermo Quisling. ¿Qué te acordás, Willy, de aquello? Bueno, quien me invitó a estar ahí, y eso venía también por el tema de Jorge, de mi hermano, que había sido piloto de Cupeiro cuando pasó lo que pasó. Y Jorge Jorge Cupeiro, es como que había sentido una deuda de alguna manera, la verdad que se lo tengo que agradecer. Y me invitó a correr
me invitó a correr en la categoría. Y bueno, estaban todos, la verdad que estaban todos, qué sé yo, el Nene García Veiga, que si bien ya estaba de alguna manera más grande, hasta que, como decía él, hasta que las 10 vueltas que aguantaba, fue un personaje, era un tipo que iba muy rápido, había un montón, estaban todos. Traverso, Cocho López, Roberto Moura, Rubén Luis Di Palma, Bianchi el uruguayo, Ricardo Zunino, el Chango Balaciani. Fernandino, Cascote Juárez, Juan Alberto Balaciani, no faltaba nadie, estaba Carlitos Painetti, Jorge Cupeiro, estaban todos, todo el automovilismo argentino. Y que corría Carlitos, me acuerdo que Carlitos corrió gran parte del año, corrió en mi equipo, Sí. hacía el auto. Un gran tipo, un tipo. Silvio Oltra, sí, nos vamos a olvidar de algunos, pero bueno, estaban todos. ¿Y cómo era, Willy? Había que hacer todo finito, ¿no? A ver, yo creo que pocos autos de alguna manera me hicieron tener tanta suerte en lo económico, porque era un auto el cual el motor no lo saqué en todo el año. El motor, ni la tapa de cilindro en todo el año no se sacó. Recién se sacó a fin de año cuando terminó. Es decir, que quedaba el motor puesto y no solo puesto, es decir, quedaba puesto sin hacerle prácticamente nada. Nos dedicamos a la puesta a punto sí del auto, a la comba, la convergencia, toda esa historieta, digamos, todo lo que era la famosa puesta a punto del auto, en la medida que podíamos trabajar, y en los frenos. Era lo que se trabajaba. Pero en autos muy, muy parecidos para todos, lo cual generaban carreras que eran interesantes. Y bueno, y la verdad que me adapté bien, me adapté rápido. Me acuerdo que los autos los había construido, la reforma que había hecho la había hecho Tulio Crespi, seguimos nombrándolo a Tulio. Armábamos el auto en la vereda de Tulio, ahí en Chacarita, que tengo una anécdota ahí que es increíble, la primera carrera, ¿no? Estábamos armando el auto ahí y se me aparece Papo ahí conmigo, y no sé por qué, si hicimos onda o qué. Y se soldó conmigo, y me acuerdo que estábamos en la semana de la carrera, ya tipo lunes o martes de la carrera, me traje el auto al taller, porque ya la parte de Tulio la había hecho, me traigo el auto al taller, y lo veo que Papo se sube y se viene conmigo, y se quedó a vivir en el taller conmigo. Terminamos teniendo una amistad increíble, bueno. Le gustaba mucho la mecánica, ¿no, Willy? Le gustaba la mecánica, le gustaban los fierros, era un tipo divino, lo quise tanto, la verdad. Y se quedó ahí esa semana. Cuando nos vamos a subir al micro, al camión mío, que cargábamos el auto y nos veníamos para acá, a bailarse, un rato. Sí, porque él se quedó ahí en Olivo, se quedó por ahí. Dice, voy a buscar un equipito portátil y nos vamos. Y se fue a buscar un equipo portátil, la viola, el equipo automático, para zapar en toda la ruta. Y allá fue tocando toda la ruta. Y se pasó todo el fin de semana, me acuerdo, limpiando el auto, y al lado del auto. Qué lindo. Y tenemos la suerte de ganar esa carrera, así que nos quedó una historia y una relación importantísima. Después me acuerdo que hizo una película, o parte de una película, una filmación, que me invitó con los autos que yo tenía de todo para acompañarlo. Bueno, quedó una relación bárbara. Y me acuerdo que una noche que fuimos a comer, un sábado a la noche, de esa primera carrera, que te vuelvo a repetir, tengo la suerte de ganar, en Balcarce, y quien entrega el premio, Juan Manuel Fangio, nos entrega el premio. Esa primera carrera hicimos, me acuerdo que el Flaco estaba en el podio y creo que el Chango también. Una multitud, y estábamos en el equipo Ford. Yo ya era del equipo Ford ahí, yo estaba en el equipo Ford para correr en Fórmula 2, donde corría, obviamente, nacía el TC2000 también, y corría en TC, el Flaco Traverso, Gradasi, y estaba el Chango también para el TC2000. Y bueno, también de alguna manera éramos amigos ahí, compañeros, recién empezaba la relación con el Flaco, ¿no? Y tenemos la suerte de ganar esa carrera. Pero los días previos, cuando vamos a comer un sábado a la noche, que vamos a comer con Luis, yo tuve una relación muy importante con Luis también. Vamos a comer juntos. Con Luis Di Palma. Éramos Luis, Papo, yo y una persona más que en este momento no me acuerdo. Y vemos que se llena la puerta de boliche ahí de Balcarce, se llena de gente, empieza a llenar de gente, y dijimos, bueno, está Luis acá, debe estar. Cuando salimos, estaban todos con las muñecas, todos con las tachas, sí, esperándolo a Papo en la puerta, y todos como que estaban esperando a Luis. Estaban esperando
A Papo con las tachas lo habían conocido. Y Papo vino el fin de semana a colaborar con nosotros, se la pasó, ya te digo, limpiando el auto, acompañándonos. Pero era un personaje de ese tipo. Bueno, son las anécdotas que te aparecen de la carrera. Y otra Y vez esa fue aparece la la gran, pasión, Willy. sí, esa fue la gran historia de esa primera carrera. Una felicidad inmensa porque todo esto arrancó con mucha fuerza, esta categoría. Me acuerdo que todos parábamos en el provincial de Mar del Plata, donde se hacían las conferencias, una movida, todo que era tremendo, como decís vos, circuito repleto, lleno, y tener la suerte de ganar esa carrera es de sentirse un privilegiado, ¿no? Porque aparecía ahí, yo venía del palo del monoposto, no era tan auto con techo, caí ahí y ganar la carrera realmente había sido muy importante. Y bueno, a través del año se sigo contando anécdotas. Yo soy un agradecido, por ejemplo, a otra persona como es Luis, ¿no? Luis a mí, Luis Di Palma, conmigo me trató me dio tanto, Otro había personaje que tenido, aparece permanentemente, Willy, en las charlas. sí, Luis. me llevó, me acuerdo que no tenía la posibilidad de ir a Brasil, estaba complicado en lo económico, tenía el camión, el micro que estaba complejo, qué sé yo. Me cargaba el auto en su camión, me llevaba con él en su tráiler, que era el primero que estuvo Casa Rodante, me acuerdo. Y allá íbamos, me acuerdo de una carrera, fuimos juntos a Juan Manuelito Fangio en el micro de él, ¿no? Con él, porque él hasta lo ¿El iba a de veces manejando. Goiânia? ¿El viaje a Goiânia? ¿Eh? ¿El viaje a No, Goiânia? esa fue una carrera de taruma, no, lo de Ah, Goñaño se tardó tanto tiempo en sí. llegar, tardamos. Pobre Juan Manuelito que mal la pasó en ese viaje. Pero yo, por ejemplo, Luis, a todo lo que fue el CAP, todo el Club Argentino de Pilotos, todo ese año, Luis me llevó a todos lados, y me llevaba con su avión, a todos lados. Y me acuerdo que, bueno, tuve la suerte de ser campeón, pero han pasado carreras, por ejemplo, me acuerdo de una carrera de San Juan, que la peleamos toda la carrera, a un segundo, venía yo adelante, él a un segundo toda la carrera y la gano. Y cuando veníamos en el avión no me hablaba, ¿eh? Estaba Pero enojado. nunca me dejaba de traer ni nada, ¿viste? Pero no me hablaba, porque era un ganador nato, Luis, ¿no? Sí, Pero sí. lo que tengo que reconocer de Luis, que bueno, no es reconocerlo, lo viví, eh, lo, esa pasión que tenía y ese hecho de ser era muy generoso, Luis. Conmigo y con mucha gente fue muy generoso, Luis. Y mirá que estaba llevando y trayendo al rival, a tal punto, no era el rival que bueno, terminé el campeonato décimo, no, gané el campeonato. Entonces lo gané a Luis, porque Luis fue el subcampeón Claro, en Luis ese fue el momento. subcampeón. Claro, Luis fue el Luis fue subcampeón. el subcampeón. Entonces no era que estaba ayudando al Perejil que venía último, entonces no, estaba llevando al tipo que Que estaba le de ganó el alguna manera campeonato. le podía ganar. Entonces eso veo la generosidad y la cosa que había. Es decir, lo mismo pasaba como te cuento, de la Fórmula 2 sudamericana, la Fórmula 2 argentina, con Miguel, que Miguel de Guidi. el motor Dodge de Miguel de Guidi, el motor Dodge que me hago yo, él me dijo, ¿te animás tú a prepararlo? Y le digo, sí, yo soy mecánico, lo hago. Y bueno, allá me ponía a limar, me acuerdo que cada noche que ponía a hacer la tapecina terminaba en el Lagley, que me tenían que sacar una chipa del ojo a la madrugada, y me venía con el ojo tapado, me paraba la cana, y me dice, usted no puede manejar con el ojo tapado, ¿y qué quiere que haga? Estoy solo haciendo la tapa. Y bueno, mil de estas historias, pero a lo que voy era la generosidad de toda esa gente. Era increíble, y después era rival, pero era más importante todo lo otro. Y ese campeonato de CAP fue un campeonato muy entretenido, muy fuerte, porque realmente había gran paridad de los autos, porque los autos, ya te digo, no tenían una historia. Mi motor quedó puesto todo el año, y no hay historia. Y era poner en orden la combita que podías mover, un par de cosas que podías mover, los frenos que estén en orden y allá ir a correr, ¿no? Hemos llegado a correr en la ruta, en Pergamino corrimos en la ruta, Sí, sí. cosa que no era lo mío, pero fuimos y corrimos. Pero fue un año hermoso. El del Club Argentino de Pilotos fue un año hermoso. Pero Willy, te vuelvo a repetir, tengo que destacar los lo de. personajes, ¿no? Destacar a Sí. Luis, a lo que me pasó con Papo en la primera carrera, No, era. a, a empezar a conocerlo. Yo no tuve relación fue de los pocos lugares donde me competí con un tipo como era el Flaco. Y bueno, verlo quién era el Flaco, si me sirvió también a todos ellos, a un García Vega que de pronto
tiene mejor de las opiniones Oreste sobre como piloto. El nene va a estar el jueves, Willy. Vamos a hacer una charla con el nene. Si te acordás, lindo. a las 5 de la Sí, tarde vamos a estar charlando con el nene. Se armó el Instagram correcto. como vos, especialmente para hacer la charla. Sí. Hace poco venía por la avenida, sacó la cabeza de la ventanilla, sacó medio cuerpo, yo estaba caminando por la avenida y se pasaba los gritos gritando Willy. Es un divino, es un Pero divino. hace poco. Pero fue un tipo, ay Dios, cuando lo veías manejar a esa gente, te dabas cuenta que tenías que tener todas las luces y un poco más para estar con ellos, ¿no? Pero todos los personajes. Carlitos Marinkovic también corría. Carlitos Marinkovic, otros tipos, Cocho mismo. Ocho, Cocho fue un tipo impresionante. pilotazo. El flaco no hablemos, el flaco era una cosa increíble. Eh, eh, el pájaro Garro, El hermano. pájaro El pájaro Garro. Garro me acuerdo de una carrera en Chaco, que me toca ganarla, sí. Bueno, creo que me tocó de atrás, me golpeó de atrás, y era 30 vueltas, hasta cuando llegamos a los boxes, la vuelta 31. Taca, taca, taca. Llegamos a cada curva, taca, taca, taca. Llegamos a cada curva, taca, taca, taca. Y así toda la carrera. Pero hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Sí, con respeto. Pero eran tipos que fue una de las mejores cosas que me pasó ese año, ¿no? Porque eran tipos de un nivel, sobre todo en autos con techo, ¿no? Sí. Y era de pronto para mí era la disciplina, más allá que cuando empecé a correr en auto, corrí en las dos cosas, era una disciplina distinta, pero me caía muy bien el auto con techo, no sé por qué, y tenía gente que me lo decía, ¿no? Gente que me apoyaba, Garavaglia, me acuerdo de Pilín Garavaglia, que era un patrocinante mío, Pilín. Sí. Siempre me decía, siempre me daba mucho entusiasmo el tema del Fórmula, del auto con techo, porque yo era monopostista a muerte, ¿no? Pero él realmente me daba mucha expectativa en el auto con techo. Y tuve mucha suerte porque realmente me fue muy bien. Willy, Pero ese año del Club Argentino de Pilotos fue increíble. definime al actual turismo de carretera. Es impresionante, realmente es impresionante. No hay categoría en el mundo la paridad del turismo carretera, ¿no? Es una cosa, es muy serio el tema, no es fácil, ¿no? Nosotros a veces, qué sé yo, decimos los técnicos, a ver, que no se están dando cuenta de esto, pero la realidad es que se ha logrado una paridad que es asombrosa. De alguna manera esa paridad va en desmedro puede ser a veces a los espectáculos. Puede pasar eso y está pasando. Por lo cual siempre digo, cuando a mí me dicen cómo generar espectáculo, hay que empezar a poner mucho ojo en lo que son las pistas. Porque, por un lado, no podés generar categorías que sean dispares reglamentariamente. A nadie nos gusta correr con un auto que sea menos. Eso ya por ética técnica y por ética de una categoría, vos tenés que hacer que los reglamentos equiparen a los autos y que sean parecidos. Hoy la categoría de turismo carretera tiene un reglamento bastante parejo, más allá que yo creo que tiene diferencia. Lo que pasa es que la tiene diferencia de marcas que están ganando. Entonces decís eso y dicen, estás loco vos, pero pasa. ¿Por qué? Porque terminan teniendo éxito los conjuntos. Entonces, los conjuntos superan a las pequeñas disparidades reglamentarias que pueden haber. Pero más allá de eso, y viendo de una vista un poco más al bosque, la categoría tiene una paridad infernal de reglamento. Y eso es bueno, eso es bueno. Lo que pasa que, ya te digo, te lo repito, a veces va en desmedro al espectáculo. Por lo cual hay que hacer mucho hincapié en las pistas que se están pensando, que se hacen, sobre todo las nuevas que se hacen, que se invierten millonadas de pesos y a veces no han consultado, no se ha consultado con una idea netamente de cómo generar espectáculo. Esto es una actividad que tenemos que brindarle espectáculo al público, para eso estamos, somos un circo el cual le tenemos que dar que la gente se divierta. Entonces, esa diversión en el automovilismo, ¿en qué consiste? En que haya sobrepasos, que las carreras sean entretenidas, que haya todas esas cosas que al público le interesa. La gran paridad que tiene la categoría, y que la veo bien, me parece que eso está bien, habría que pensar un poco más en los circuitos. Y después sí hay cosas técnicas que no son tan fáciles. Muchos hablan, yo no comparto la teoría de que atrasemos la técnica del auto, volvamos a los autos de antaño porque todo crece, porque va a aparecer un auto que compras en la agencia que anda más rápido que el auto de carrera. Entonces, tampoco tenés que
yo no comparto el hecho de hacer el auto más estándar en ciertas cosas para que el auto vaya más despacio. Ponerle gomas más suaves, ponerle gomas más sencillas o menos de adherencia, hacerle que no tengan cargas así. Bueno, no estoy tan de acuerdo, porque todo crece, ¿no? Y esto en auto estándar tiene otro tipo de cargas, tiene un auto que tiene más. Vos ves los autos con trompas actuales que tienen una determinada carga, por algo están avanzando los autos estándar. Entonces no podemos en el auto de competición venirnos para atrás y hacer un auto que sea un auto de hace 50 años o que sea un auto que de alguna manera no tiene lo importante de doblar muy rápido, porque para eso es un auto de carrera. Es un auto, ¿por qué es de carrera? Porque dobla muy rápido, porque va en las rectas muy rápido. Para eso, si no te compras un auto de alta gama de una agencia y tenés un auto competitivo. Yo creo que a mí no me entusiasma mucho el lado de decir hagamos al auto que sea más complicado de manejarlo en desmedro a que vaya mal. No, eso me parece una cosa absurda. No. Para mí el auto tiene que tener la mejor preparación que pueda tener, que técnicamente se vaya elevando, que sea mucho más rápido doblando, que sea mucho más rápido acelerando. Lo que pasa es que también puedes pensar en ponerle 100 o 200 caballos más. Vas a ver cuando vos le generás potencia a un auto, aparecen todos los problemas. Van apareciendo más, no problemas, sino van apareciendo más posibilidades de diferencia para intercambiar puesto con los pilotos. Más desafíos por resolver, puede ser algo así. Sí, señor, sí, señor. La potencia es una cosa que funciona y vas para algo mejor. Entonces son cosas, ¿a dónde apuntas con el auto? A ver, ahora yo te tiré primero los circuitos, me parece una cosa muy importante. Circuitos anchos, circuitos con frenadas importantes y curvas que de alguna manera se puedan transitar con distintos formatos de radio para que dos personas puedan hacer radio distinto y doblar de la misma, generar al mismo tiempo, lo cual lo pueden pasar. Porque algunos que te cuelgan una cuerda en ciertas curvas es imposible que llegara a pasarlo porque tiene una sola determinada circulación la curva Por esa. ejemplo, Terma, Willy, al final de la recta larga, curvas como la de Termas. Pero Termas sirve porque son circuitos anchos, pero tenés que estar pensando en más de 16 metros de ancho, sin ninguna duda. Porque eso genera muchas trayectorias. Entonces nadie tiene una trayectoria única como para cuidarla y que no lo pasen. Vos con circuitos anchos generás varias trayectorias para generar el mismo tiempo de curva. Entonces tenés la posibilidad de gente que quiera cuidar con una trayectoria que no lo puede hacer porque otro le elige otro que lo puede pasar. Entonces hay que plantear circuitos. Me acuerdo que un día en Hobby habíamos hecho un dibujo, empezado a dibujar. Me acuerdo estaba en el Dole yo y estábamos con los ingenieros, con mi hijo Cristian, mis dos hijos, con Marcos Mata, con Lucho, con ingenieros que tiene. Y me puse a pensar en cómo hacer un circuito. Y habían salido un montón de formatos, ¿no? Y se puede pensar en los formatos de la pista, en el ancho sin duda, y cómo generar distintas trayectorias para que uno solo no pueda cuidar una trayectoria para que no lo pasen y se termina ahí. Vos si tenés posibilidad de trayectoria, seguramente que te van a pensar. Entonces ese es un aspecto, pensar en los circuitos. El otro aspecto, pienso en aumentar la potencia, sin ninguna duda, un aspecto que es más delicado y que más es importante cuando se habla de lo aerodinámico. Obviamente que si vos con lo aerodinámico generás más velocidad, estás también teniendo algo parecido a lo que te pasa con la potencia del motor. Entonces habría que estudiarlo, pero no es un tema, muy sencillo y muy fácil de solucionar. Ya se ha querido probar, el TC probó, ¿te acordás? Sin carga. Sí. Y no tuvo un gran resultado. Entonces eso es para estudiar, pero me parece que hay cosas que de alguna manera no son simples porque los circuitos están hechos muchos, pero sí, si comenzamos de ahora en adelante a pensar, a ver, ¿qué circuito? ¿Cómo se gesta un circuito? ¿Cómo podemos mejorarlo en esta zona? ¿Cómo podemos ensanchar la pista acá? Si empezamos a tomar una base, una idea y decir, este camino me parece que es positivo para el espectáculo, hagámoslo. Lo mismo que pensar en aumentar la potencia. Estos motores son motores que se podría llegar a aumentar la potencia de alguna manera. Habría que pensarlo, también habría que hablar con los motoristas cómo se puede generar en general el aumento de potencia. Eso también va a servir, sin duda. Y Willy, circuitos como antes, como Rafaela o Buenos Aires, antes, como ahí apuntan varios, se había sorpasos y ahora ya no hay más sorpasos. Sí, cuesta mucho más porque
Rafaela puede haberlo, lo subo las últimas carreras, lo subo, yo me acuerdo que caso me lo tengo presente porque es un piloto nuestro, Valentín Aguirre ha superado mucho en una de las últimas carreras de Rafaela, lo ha hecho, ha pasado en frenadas un montón de autos, el gordo se la jugó en las frenadas varias veces, me parece que también hay que... Hoy también hay otra cosa, me parece, en lo general, y ya que estamos hablando tan abiertos. Hoy cuando estás transitando un campeonato, caso del turismo carretera, hay una situación de puntuación, la cual jamás te hace jugar la vida por un punto, Tal cual. porque perdés mucho más, perdés mucho más. El perder ese puesto por tocarte en una frenada con un tipo, que ganaste un punto y perdiste los 15 o 18 que venías teniendo. Willy, fue Porque la tan diferencia... claro como, por ejemplo, lo de Agustín Canapino, que en San Nicolás, cuando ya estaba en la etapa de definición de campeonato, se hacía lugar para pasar autos. O sea, porque había que arriesgar sí o sí. Y vas a ver que cuando viene la guerra aparecen. Cuando Claro. viene la guerra, cuando vienen esas finales, es decir, el tema sobre todo del playoff y demás, se incrementa la cuota de riesgo. Porque ya, si bien es tremendo el abandono, se incrementa mucho más la cuota de riesgo y aparecen un montón de cosas. Lo que pasa es que hay que generar niveles de puntaje que sean geométricos, que sean de alguna manera, que no, perdón, que sean exponenciales, que sean grandes las diferencias de un puesto a otro para que tenga sentido el sobrepaso. El generar eso lo que hace es que tenemos que ir a valores de puntos totales mucho más grandes. Capaz que tenemos que pensar en que el que gana tiene 400 puntos, el segundo, porque así las diferencias pueden llegar hasta los puestos que queremos llegar de Y alguna que manera. clasifiquen para el playoff los que ganan primero y después hacer una tabla con el resto, cosa Obvio, de pero hay un motivar la estudio. victoria. La matemática tiene una gran relación con a ver, con lo que te exija. Puede ir paralelo la exigencia con el sistema matemático. Ujú. Y está estudiado, la matemática no es un número frío, ¿no? La Sí. matemática tiene también sensaciones. Es decir, ¿qué te interesa más? ¿Qué número te interesa más que otro? Y quienes son expertos en eso, técnicamente, se puede estudiar sistemas de puntuación, lo cual incentiven el hecho de superar un auto al otro. No me cabe Willy, ninguna ¿y duda. una goma más blanda para que vos tengas que administrar el neumático para una final? Sí, son todos detalles, sí puede servir. Va a Ujú. ser muy rápido el auto, mejor, eso va para el lado, de un auto más de carrera, de un auto que genere mejores tiempos y demás. Se te puede terminar gastando si la usaste en forma desmedida, podés frenar mejor y tirarte en una frenada. Detalles que pueden servir. ¿Alguna Pero vez te vuelvo a han repetir, consultado, Willy, desde la CTC? ¿Te han consultado que a ver qué cosas implementarías vos? siempre, generalmente hablamos, no tuve un llamado para esto en particular, tengo una buena relación, eh, pero me parece que podría haber un grupo de gente que pueda dar una opinión y empezar a... No lo veo, te vuelvo a repetir, no veo sencillo el tema aerodinámico es más delicado, pero se puede pensar seriamente, ninguna duda. Aparte, una vez por todas, tenemos que pensar que esto tiene mucho futuro, siempre lo va a tener el futuro, porque lo venimos viviendo hace cuántos años, una categoría más antigua que hay. Pensemos en el futuro que hay. Entonces, no es que todo tiene que ser para mañana, pero ¿sabes lo que hay que implantar? Normas como para decir, queremos esto, queremos ir hacia acá. Dentro de 2 años. Entonces, vamos una gente a invertir a hacer una pista. Bueno, pará. ¿Por qué no nombramos un núcleo de gente que pueda asesorar en cómo hacer este circuito y por qué? Pero siempre técnicamente, no como que me acuerdo de la curva de allá que era buenísima, la vi, no. Vamos a pensar técnicamente a ver cómo tiene que ser. No me cabe duda que el circuito ancho es tremendo. El circuito ancho genera un sobrepaso que es de lo más simple que hay. Y pasa con los circuitos anchos, por lo que te explicaba de las diferentes trayectorias. Después, el tema de pensar en ir a más potencia, eso también sirve, Dirección porque hidráulica, Willy. sí, eso son alternativas, pero no estamos hablando en general para el sobrepaso, puede acomodar un poco más a lo que es el piloto en su cansancio y demás. No lo veo, no lo estudié nunca pensando si puede ayudar y a colaborar en esto, no lo estudié,
Sí hay gente que realmente el TC lo que tiene, que implica un estado físico bastante importante por el tema ese de la hidráulica. Sí. Yo no sé si eso también nos sirve un poco para el hecho de quien esté mejor preparado pueda hacer más capacidad física también. No sé si de alguna manera no es mejor. Decía Pero Tito Besone, Willy, el tema de la cámara. Dice que acorta el camino para los más jóvenes porque, dice, no hay ningún mérito para aquellos que llevan un tiempo más prolongado, tienen determinados secretos en alguna curva. Y esto lo charlamos con Facundo Arduzo hoy a la mañana y me decía que él también estaba de acuerdo con el tema de que la cámara simplifica todo el trabajo de los pilotos. seguramente los acerca sin duda, los acerca. Eh, pero de todos modos, es decir, obviamente nosotros en la época nuestra no existíamos cámaras, ¿no? Ver un circuito para estudiarlo, lo estudiábamos en el papel. Este es el circuito, no teníamos absolutamente nada. Pero en la quinta vuelta estaba muy cerca de lo que éramos circuito. Me acuerdo que en la quinta vuelta, y aparte tenías que hacer eso, porque ya de frente venía enseguida la clasificación. En la quinta vuelta tenías un nivel, no te digo que tenías el 100%, estaba cerca, estabas orillando al 90% de lo que le podías sacar a la pista. El 100% ponele que lo tenías después de terminar la carrera de ese fin de semana, pero al 90 le llegabas en la quinta, sexta vuelta de haber transitado un circuito que no conocías. Pero eso también te forzaba, porque salías a la primera vuelta. Todo eso no lo podés hacer paulatina y despacio porque los límites los vas a encontrar más tarde. Salíamos a fondo de la primera vuelta y empezamos a buscar, quinta vuelta estábamos cerca del tiempo. Hoy la cámara ayuda a toda esa gente que está más lejos de conocimiento del circuito y de la capacidad de transitarlo bien. Pero el último pedazo y la última parte va en la capacidad del piloto sin ningún tipo de duda. Esto es lo mismo que cuando hablamos de las carreras virtuales, del simulador y todo eso. Tienen un nivel, es un juego. Y por más que me digan, un tipo que maneja muy bien un auto de carrera también puede jugar bien al juego, pero no quiere decir que porque maneje bien el juego vaya a ser un gran piloto, ¿no? Es decir, sí. Agustín es un extraordinario piloto manejando el auto de carrera y es un extraordinario jugando al juego. Pero no que por una cosa es lo otro. No por el simulador es lo que es Canapino, sino que... Obvio, es bueno las dos cosas, punto. Pero no me digan que cuando me dicen eso, esto es lo mismo comparar, qué sé yo, la mujer con la mujer de goma, ¿viste? Son dos cosas totalmente distintas. A mí, qué sé yo, no me vuelve loco ver una carrera virtual, no me vuelve, digamos, me parece que está bien, me parece que es un juego, y aplaudo los que jueguen mejor. Esto es lo mismo que juega al ajedrez y juega mejor, sin ninguna duda, tiene su virtud y tiene su capacidad de ser el mejor corriendo una carrera virtual, pero no por eso va a ser el mejor corriendo una carrera de auto. Ahora, puede aparecerte un tipo, como estamos hablando, que es buenísimo en una y buenísimo en la otra, sin ninguna duda. Clarísimo. Willy, ¿qué pasa con Guillermo Ortelli? Preguntan los hinchas, ¿cuándo va a ganar Ortelli? Y estamos con todo. Bien como les dijo el otro día, somos los primeros, te aseguro que... Porque resulta que nos está yendo bien con todos en todos. Hoy campeonato del pista, primero y segundo en el campeonato. En el turismo carretera, cuarto Aguirre, quinto Ursera. Quisiera que venga liderando el campeonato Guille, no tengo ninguna duda. Y tanto Lema como todo el equipo nos ponemos, Fernando Bula, que es el técnico en particular que tiene junto con Guillermo, nos estamos con todo, con Guille para ir para adelante. La realidad que Guillermo adoleció los últimos tiempos de no tener un motor de los niveles que estaban teniendo los buenos Chevrolet. Y eso es real y eso no hay forma de... Hasta la misma presión de que porque a Guille le vaya bien, se ha cambiado los motoristas a veces con mucha rapidez. De alguna manera me parece que a veces, y eso lo digo ahora con la cosa habiendo pasado, de que hoy volvimos de nuevo a estar con este chico que está con los motores, y ya había estado con él, Ezequiel Justosi, bueno, ya había estado antes con él, se fueron a otros preparadores, volvimos a estar con él. Y todo también lo produjo, todos esos cambios, un poco la actitud
de querer que a Guillermo le vaya bien lo más pronto posible. Entonces a veces de alguna manera veo que se pueden hacer cambios que se tendría que haber esperado un poco más, pero se hace todo para decir, bueno, vamos hacia allá. Ahora, de alguna manera, la primera carrera de Guillermo en Viedma ha estado bien, ha clasificado, ha estado bastante bien, más allá de que sabemos que nos falta un poco. Pero, por ejemplo, Guille clasificó alrededor de 3 décimas del mejor Chevrolet en la carrera de Viedma. Y sabíamos que todavía nos está faltando en la planta impulsora porque recién volvía Ezequiel a tomar manejo del motor. Por algo extraño que pasó en el motor, no fuimos con un gran motor a Neuquén. Más allá de que en la carrera Guillermo recupera mucho y se pone, había tenido un problema en la serie, largó muy atrás, avanzó muchísimo. De hecho, quedó en los tiempos de vuelta en la final, quedó al mejor tiempo de un Chevrolet, el de Canapino había sido, de Agustín, quedó a 3 décimas y pico, casi 4 de Agustín, había sido más rápido que propio Manu Ursera, que junto con Ursera y Ortelli habíamos ido a probar Olavarría, así que fue bastante competitivo en la carrera. Creo que estamos por un buen camino con Guillermo para poder llegar, pero hay que seguir trabajando con el motor y con la puesta a punto del auto, que estamos hablando del orden de 3-4 décimas, no es que estamos hablando, cuando las cosas se redondean, estamos en 4 décimas. Vos decís 4 décimas en otra categoría, y bueno, estás en la pelea de los 5 primeros. Claro. Acá 4 décimas a veces te vas a correr al puesto 13, 14 o 15 de la clasificación. Bueno, estamos trabajando con todo eso, somos conscientes, somos totalmente conscientes, y bueno, estamos con todo para que Guillermo esté bien. Este año habíamos empezado bastante bien, pero hay que seguir trabajando en el motor sin ninguna duda. Gustavo está poniendo todo para que todo esto salga, y seguir trabajando, seguir ordenando el chasis. Qué corredor de carrera de auto que Guillermo, ¿no? Yo digo Tremendo. que es disfrutar aparte de la carrera, verlo a Guillermo, ver cómo avanza, en el caso de ustedes que están pendientes, es impresionante verlo correr carreras de auto. Es increíble la afinidad que tiene con la carrera de auto y con la hermandad que tiene con el auto de turismo carretera, ¿eh? Es impresionante, porque eso que decís vos, de que es un gran corredor de carreras de auto, todavía es más notorio en el turismo carretera. Y no es que estamos hablando siempre del mismo auto, porque el turismo carretera que manejó Guillermo cambiaron, claro, es otro. Un montón de veces cambiaron. Pero con todos tiene esa virtud, porque la virtud la tiene él. Es un gran corredor de carreras, un tremendo corredor de carreras de turismo carretera, sin ninguna duda. Bueno, tuve la suerte de disfrutar 2 campeonatos de los 7 que tiene, cosa que nos sentimos, sobre todo junto con mi hijo Cristian, en ese caso muy contento, porque sé ser parte de lo que ha hecho Guille, que es trascendente. Y aparte, tiene yo lo comento siempre, tiene una forma, Guillermo, en la puesta a punto del auto, que él, cuando toma confianza de la persona que lo asiste, aclara lo que hace el auto, y ya me ha pasado en los campeonatos que hemos llegado a lograr, de que él tira la situación del auto, lo que le pasa al auto, y se va con total confianza que vos se lo arregles. No lo tenés en el medio con ideas que, por ejemplo, que ponga el piloto, que no le gusta esto, no. Tiene un estilo en el sentido que es muy particular, y sobre todo en los años que nos dio tanto éxito, te dio una tranquilidad a pensar y a trabajar que te hace todavía, cuando te dejan de esa manera trabajar, trabajas mucho más, porque no estás limitado. Entonces, una cosa son los pilotos que de alguna manera a veces te acondicionan. No me pasó mucho, gracias a Dios tengo muy buena relación con todos los pilotos, tuve la suerte de asistir a los más importantes, ya más allá que sean mayores, pero fueron los más importantes de las últimas décadas del turismo carretera, y tengo el mejor de las opiniones de todos ellos. Pero en particular Guillermo tiene eso, te tira la situación del auto y te deja libre a pensar, lo cual eso te hace pensar mucho más. Tendríamos otro capítulo más para hablar de cada uno de los pilotos, Willy, pero bueno, la última para ya liberarte. ¿Qué significa para vos trabajar con tus hijos? Bueno, ahora estoy trabajando con uno de ellos, ¿no? Bueno, pero has trabajado con los dos. Con Brian, pero hace tiempo en todo esto, desde allá, desde el propio JP y todo eso,
la primera empezada del año 2000 y monedas, ¿no? He tenido la suerte de trabajar con ellos y soy una cosa de las mejores cosas que me pasó en mi vida. Creo que vos lo vivís también. Es decir, tenés un padre que la verdad que yo cada vez me impresiona más cuando se acuerda de lo que se acuerda. Cuando hablo con tu padre y se me sale con cosas que me saluda y me dice, y mandarle saludo a tal, es impresionante, es impresionante. Y bueno, él en lo suyo, en el periodismo, a mí me tocará en el automovilismo. Yo soy un agradecido de haber trabajado con mis hijos, más allá de que mucha gente dice que no es fácil trabajar con los hijos, pero hay que saber ubicarse. Yo, por ejemplo, le dejé el espacio de la informática a ellos, le dejé el espacio que se desarrollen, y la verdad que crecieron muchísimo. Y le habré entregado la experiencia de uno. Nosotros, en mi caso, fui una persona que fui muy mecánico, yo fui muy yo he hecho todos mis autos. Hasta que corrí mi última carrera, el motor lo armé yo mío, por ejemplo. Y más allá del auto, que lo armaba junto a mi hermano, pero el motor lo armaba yo. Y eso me llevaba noches sin dormir. Mis viejos para verme venían a tomar el té al taller. Y bueno, y eso me pasaba continuamente. Y el hecho de estar con tus hijos, eh, pero ubicándote vos, porque hay que darles el lugar para crecer más. El conjunto nuestro fue muy fuerte, porque ellos crecieron con la capacidad que ellos tenían de hacer lo que hacían en lo informático. Y después en Cristian, que fue un tipo que fue piloto en su momento, que recorrió el mundo trabajando, tomó mucha experiencia de alguna manera. Y Brian, que es recibido como ingeniero, que tuvo la posibilidad de construir autos, y construir autos en serie, porque fue conjunto conmigo quien hizo toda la matricería para construir todo esto, turismo carretera, te da una experiencia tremenda. Y el estar en la construcción del auto, en la asistencia del auto, en la puesta a punto del auto y después en la pista, la verdad que crecen mucho. Mis hijos son dos personajes. Cristian fue el que junto conmigo, pero fue el que en ese momento tenía la radio de Guille, logró sus 2 campeonatos, más allá de todos los demás campeonatos que logramos. A mí me toca la suerte como preparador tener 10 campeonatos en lo que es turismo carretera, TC Mouras, en las categorías de fórmula y demás, ¿no? Pero el trabajar con ellos a mí me dio mucha vida, y aparte lo más importante es trabajar junto, trabajar en conjunto, tener las alegrías de los éxitos que hemos tenido, disfrutarlas con ellos porque eran partícipes, no eran los hijos de, ellos eran partícipes. Hoy en día Cristian está en otro equipo, no está junto con nosotros y creo que tiene la posibilidad de ser un gran técnico en Argentina, como la que tiene Brian, ¿no? Son dos. Y no hablo como padre, más allá de como padre debo tener los mejores hijos del mundo, sin ninguna duda. Hablo como técnico, ¿no? Como técnico tiene una capacidad que realmente lo marcan, porque bueno, siempre me han llevado adelante. Hoy Brian trabaja con Manu Ursera, el cual han tenido un éxito el año pasado, han tenido un éxito muy importante, porque más allá de que no haya sido campeón Manu, o de pronto no haya sido campeón Aguirre, estábamos hablando de Brian por el caso de Manu, el ser subcampeón del turismo carretera fue muy importante. Aparte, vos los campeonatos podés no ganarlos, lo que no podés es perderlos. Es muy distinto un campeonato a no ganarlo a perderlo. Y ellos no ganaron el campeonato, no es que lo perdieron, como le pasó a Valentín. Se los ganó un conjunto mejor, pero no lo perdieron. Es decir, lo ganó otra gente, otro piloto de un alto nivel, un equipo de un alto nivel, pero no se perdió. Vos sabés cuándo perdés los campeonatos, vos te das cuenta cuando los perdés. En estos casos ellos no perdieron los campeonatos, digamos, ni Valentín, ni el caso de Manu Ursera, que se los ha ganado otro conjunto, pero no lo han perdido. Han terminado su última carrera peleando los campeonatos con todo. Pero volviendo al tema de los hijos, creo que tienen la posibilidad y han sabido de alguna manera acumular la experiencia que uno tuvo y poderla desarrollar, mejorar, y seguramente que van a ser mejor que uno, ojalá, sin ninguna duda, que pueden ser mejor que uno, sin ninguna duda. En relación a Valentín, para mí ya está dentro de los 10 mejores pilotos del país, y se lo dije a Manu, alguien que es campeón del TN, en este momento del tenis, subcampeón del TC, está sin duda entre los 5 mejores. Los preconceptos a veces son malos, y bueno, ellos han demostrado en la pista
el potencial que tienen y lo que ya han logrado. Así que hay que darles el lugar también que corresponde, ¿no? Willy, ¿la pasaste bien? Perdón, sí. Sí, muy Willy. bien. El caso Manu, la dedicación que tiene Sí, es un ejemplo. Es un La dedicación profesional. que tiene Manu, es increíble y es un ejemplo, ¿eh? Porque la verdad que tiene una dedicación impresionante. Lo que ha logrado el año pasado su campeonato y el subcampeonato del TC lo posiciona entre los mejores pilotos del país, pero más allá de la capacidad que tiene de conducir al nivel que conduce, que es excelente, la dedicación que tiene es impresionante. Y han generado una relación junto a Brian que es muy fuerte y anda muy bien. Y el caso Valentín es un personaje que yo estoy muy cerca de él y trabajo mucho con él, junto con el Flaco Iturrarte, y es muy genuino, muy auténtico él, no tiene mucho preconcepto, es decir, vos sabés con Valentín si el auto anda o no anda, porque él siempre va de la misma manera, a fondo. Entonces, si el auto no le está cayendo bien, no sale el tiempo, si el auto le cae bien como él quiere, le sale el tiempo, no tenés mucho análisis extraño, es muy simple. Es una cosa muy simple. Y tiene un futuro, es muy joven, es muy capaz. Y la verdad que es uno de los pilotos que tiene un futuro tremendo, ¿no? De Guille ya hablamos. Y después los dos chicos del Pista, Iribarne y este chico Santi Álvarez. Son dos pilotos, Iribarne, que viene liderando el campeonato, la verdad que vino este año a estar con nosotros en el JP y la verdad que tiene un nivel muy bueno, se adaptó bastante bien al sistema y Santi genuinamente es un piloto muy rápido, se tiene que acomodar en lo que es el tema ha tenido algunos accidentes que a veces no hacía falta tenerlos, que hubiera ganado más puntos, hubiera estado mejor posicionado, pero todo eso es experiencia. Y vos la experiencia la podés fabricar y la podés hacer con los años. Lo que no se puede fabricar es tu capacidad entera. Es decir, vos los errores los podés ir solucionando a futuro. Pero si no tenés la pasta, no vas a redondear nunca a hacer lo que tenés que hacer, ¿no? Ahí dice Gabriel Reyes, grande Willy, dale mis saludos, está Gabriel en línea. No, aparecen todos, eso es lo lindo, Willy. Así que bueno, te escribió recién, te mando un cariño grande. Bueno, quiero mandar un saludo grande al turco ese. Yo fui muy compinche del padre. Cuando yo era presidente de la categoría, el padre era un compinche mío tremendo. Otro laburante y otro modelo realmente. Porque el automovilismo es lo que es hoy, Alcides, ¿no? Pero cuando empiezo a hacer la lista, parece que viví con todo. Me tocó vivir con todo, gracias a Dios. He vivido con todo, pero bueno. Bienvenidos. Me dieron mucha vida y mucha alegría. Bueno, mandarles saludos a todos ellos y agradecerles, ya que hicimos una historia bastante larga, que podría ser más larga porque no empezamos de los 8 años. No empezamos con los pilotos, si yo te empezaba a preguntar de los pilotos, pero... Y no empezaste de los 8 o 9 años cuando No, por eso. Fuimos rápido esa parte, fuimos rápido todo eso. Pero bueno, me ha tenido la felicidad del automovilismo de tocarme y rozarme con un montón de gente que en general muchos de ellos fueron próceres, ¿eh? Y eso es un orgullo y es una cosa que te queda dentro, una alegría muy grande. Gracias, Carlos, por todo, gracias por estos momentos, fue hermoso y fue lindo estar con todos ustedes. Gracias, valió la pena abrir el Instagram, ¿no, Willy? No contaste lo de Colombia, claro, han quedado tantas historias, pero bueno, en otro momento lo podremos charlar. Guillermo, gracias por tu tiempo, cariños grandes para toda la familia, ¿eh? Bueno, gracias, espero que la hayan pasado bien y los que escuchan la hayan pasado bien también. Gracias por todo. Mañana a las 5 de la tarde estamos con Sebastián Porto, el miércoles con Walter Hernández y el jueves, de memoria, no me acuerdo ahora, bueno, ya les voy a contar, pero tenemos mañana a Sebastián Porto y el jueves tenemos a Walter Hernández con nosotros, así que nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde para los que quieran. Chao, Willy, hasta pronto. Chao, saludo a Walter, Bueno, bárbaro, gracias, chao, Willy.